Marta, la maestra Carmen, Cintia, Denis, Dina, Edith, Eduardo, Espinosa, Gerson, que no lo conozco, pero ahora voy a tener el placer de conocerlo. Tengo algunos maestros nuevos en el área de comunicación. Tenemos al maestro Efraín, tenemos al maestro Freddy, y la lista sigue aumentando. Bienvenidos al maestro Isaac, Isidora, Javier, está el maestro León, la maestra Mónica, que también está dentro del equipo, el maestro Percy, sí, muy bienvenido, la maestra Rita, el maestro Robert, la maestra Sandra, que yo ya lo ha saludado, a la Miss Irene, y así vamos aumentando más integrantes a esta hermosa GIA, maestra Irene. Vamos a pasar, con su permiso, ¿no? Agradeciéndole a los colegas realmente, porque como usted lo ha dicho, es un sábado, es un sacrificio, es parte de su tiempo que nos están regalando, pero creo que va a ser de buen provecho para todos nosotros en el aspecto pedagógico para ir creciendo. Vamos a dar inicio a la oración, ¿le parece, Miss Irene? Sí, por favor, Miss, adelante. Son tiempos difíciles, para mí es un gusto ver a mis colegas y agradeciéndole a Dios realmente porque puedo verlos o por lo menos escucharlos, porque ahí le voy a pedir que abran su cámara luego, ¿no? Pero volvernos a reencontrar por este medio, de verdad agradecerle a Dios infinitamente. Vamos a empezar de repente orando por el eterno descanso de nuestro colega Lino Casancho, quien ha partido a la presencia del Señor. Ya son varios colegas que se nos están yendo, tanto en Huancayo como también en esta oportunidad el maestro ha estado en Pangoa. Maestra, para nosotros es tiempo doloroso, tiempo difícil. Ahora mismo la maestra Juanita está mencionando que se siente delicada de repente con estos dolores. Y bueno, hay que pedir al Señor que nos siga dando fuerzas, que nos siga bendiciendo en este tiempo tan difícil en cuanto a la salud, agradeciéndole por un día más de vida que nos está regalando y por esta oportunidad de estar juntos. Les voy a pedir que me acompañen para poder hacer la oración que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó. Él nos ha dejado una enseñanza que es una oración unida, es el Padre Nuestro. Todos los invitamos a poderse conectar con el Señor, cerrar los ojitos que Dios nos ha dado para poder decirles en esta tarde todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y más líbranos, Señor, de todo mal. Asimismo, Señor, Padre de los cielos, te doy las gracias en este día tan especial, papá, de poder encontrarme con mis colegas docentes. Te rogamos que tú seas bendiciendo nuestras vidas, abriendo nuestra mente, dándonos entendimiento para poder aprender cada día más y así poder servir mejor a nuestros estudiantes. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por la salud, te agradecemos por el trabajo que tú permites que tengamos, Señor. Y en esta tarde, papá, te damos las gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Iniciamos esta reunión, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miss Irene, Dios la bendiga. Adelante. Gracias, muy gentil, profesora. Voy a apagar la cámara por mientras para que corra la red, ¿sí? Muy bien. Voy a presentar, aunque ya están viendo mi diapositiva, ¿cierto? Voy a agrandarla. Bien. Mis estimados profesores, nosotros cuando estamos en las clases, obviamente virtuales, respondiendo el WhatsApp, respondiendo las llamadas, tratando de recuperar a nuestros estudiantes, pues también a veces nos frustramos porque hacemos, contextualizamos lo mejor para ellos, pero a veces nos dan la espalda, ¿no es cierto? Sin embargo, los invito nuevamente a levantarnos, a ver esa energía que tenemos todos nosotros, porque por algo estudiamos y amamos esto, ¿cierto? Ser maestros, ser maestras. Así que, aunque no lo crean, las canciones están también dentro de lo que es el pensamiento crítico, tanto en nosotros, maestros, en las personas y sobre todo en nuestros estudiantes, ¿sí? Voy a compartir la canción, vamos a ver si nos falla, por favor, les voy a pedir su ayuda para entonarla, así que vamos a cantar Caminito de Huancayo, ¿listos? Bien. Vamos a compartir, ya está allí, vamos a ver. Estoy agrandando y va. Vamos, vamos.
A ver si ahora sí prenden sus micrófonos, por favor. Todos en coro para que cante. Por favor, ¿ah? Aprovechemos la red. A ver, por favor. Muy bien, mis estimados profesores. Los aplaudo. Muy bien, muy bien. La diapositiva, muy bien. Muchas gracias por el acompañamiento y sobre todo por cantar. Muy, muy gentil, ¿sí? Vamos a preguntar a algunos profesores, ¿sí? ¿Qué sentimos cuando cantamos? ¿Qué sentimos cuando cantamos? Profesor, por favor, abra su micrófono. Profesor Javier Pangoa 2020. Bien, maestra. Cuando una persona canta, expresa sus sentimientos. Sí. Espreme un cinquito, profesor Javier. La Miss Sandra va a contestar también y después, por favor, lo escuchamos. Gracias, profesora Sandra. Gracias por la participación. Le escuchamos. Ya. Bien, maestra. Cuando uno realiza una canción, es de repente la expresión o el sentimiento que tiene, ¿no? Lo plasma mediante una hermosa canción. Eso es mi... Muchas gracias, profesor Javier. Ahora sí, profesor Javier Pangoa 2020, lo escuchamos. ¿Qué sentimos cuando cantamos? Ya, ante todo, colegas, cuando uno cantamos sentimos esa canción huancaíno, ¿no? Que de ahí vamos a diferentes sitios a enseñar a los estudiantes, ya sea en la selva, o las altas cumbres de Pangoa, Satipo, Mazamari, ¿no? Esa es mi opinión, colegas. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que cantó? ¿Qué nos dice la maestra? ¿Qué nos dice la maestra Dina Ludeña? ¿Qué nos dice la maestra Dina Ludeña? ¿Cuándo fue la última vez que cantó? Sí, muy buenas tardes, queridos colegas. Bueno, la última vez que he cantado fue ahora mismo y hubo movilización de sentimientos, emociones y también los recuerdos, ¿no? Los recuerdos, sí, toda una situación ahora mismo, Misita. Muy bien, muchas gracias. Ahora la última pregunta. ¿Cantan ustedes cuando están trabajando en la computadora, cuando están en su celular? ¿Cantan ustedes, profesores, maestros? A ver, contéstenme por el chat, por favor. Sí, no, sí, sí. Vamos, ¿cantan ustedes? Ahí está el chat. A ver sus respuestas, por favor. ¿Cantan ustedes? A veces. Bien, sí, claro que sí, ¿no es cierto? A veces. Perfecto, sí. Por supuesto, siempre, a veces. Muy bien. En algunas ocasiones. Y la variedad de música obviamente también va a estar debido a cómo nos sentimos, ¿no? Pero cuidado, cuidado.
Si estamos muy tristes, por favor, no pongamos baladas porque nos deprimimos más, ¿no? Siempre canciones que nos alegre el alma. ¿Por qué? Porque de eso trata, la neuropedagogía también nos invita, ¿no? Si estamos contentos, vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a salir, sobre todo, para lograr vencer todas las adversidades que se presentan. Bien, voy a continuar ahora sí con la diapositiva, me voy a las diapositivas y después veo el chat si hubiere alguna pregunta, pero yo reitero, ¿listo? Muy bien. En este mes hemos visto nuevamente la ficha del estudiante contextualizada, hemos visto los instrumentos de evaluación, en este caso una lista de cotejo, hemos recepcionado la evidencia y hemos trabajado la retroalimentación. Estos vamos a volverlos a integrar en una de las estrategias del pensamiento crítico, ¿sí? Así que solamente vamos a presentar. Vamos al tema. Pensamiento crítico en la educación a distancia. ¿Qué pasa con este pensamiento crítico? Y más en la educación a distancia, nos preguntaremos, ¿se puede ejecutar? ¿Se puede hacer? Claro que sí. Vamos a repasar solo algunos eruditos en el tema. Tenemos a John Dewey, a Hilda Nassens e Hilda Patiño. Pero yo sola no lo voy a hacer, ¿sí? Una lectura, por favor. Escucho a la maestra Helen Juliana, al profesor Freddy y al maestro León Climato, ¿sí? Por favor, adelante. Gracias. Trata de ingresar a la reunión del día de hoy, están tomando asistencia y te van a poner falta. Ingresa y al Meet, ahí están invitando, en el Meet, esta maestra, están registrando asistencia, apúrate, pones tu DNI. Micrófono. Gracias, ok, perdón. Ahora sí, por favor, profesora Juliana, ¿qué nos dice sobre el pensamiento crítico nuestro amigo y colega en libros, John Dewey? A ver, Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes con todos. Desarrollar el pensamiento crítico es muy importante en nuestros estudiantes, ¿no? Porque permite desarrollar este pensamiento del inferenciar, del poder ir más allá de lo que ellos literalmente entiendan, ¿no? Entonces, a eso se refiere, llegar a este pensamiento un poco más complejo, ¿no? Que todos buscamos en nuestros estudiantes. Muy bien, ahora críticos. por favor me acompaña con la lectura que dice John Dewey. Si mira la diapositiva, por favor, el color amarillito. El de amarillo. Sí, por favor. John Dewey. Es un pensamiento reflexivo que nos exige suspender nuestros juicios previos, pensar para nosotros mismos con un elevado rigor intelectual y considerando las emociones. Muy bien, muchas gracias. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hilda Nassens. Sí, profesor Freddy, siga, por favor. Maestra. Sí. Hilda Nassens. El pensamiento crítico es la facultad de pensar sobre lo que uno está pensando. Es la habilidad de pensar sobre el propio pensamiento con el fin de mejorarlo, volverlo más claro, más exacto o acertado. Gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Mencioné a la profesora Dina, creo, o otra profesora. A ver, le voy a pedir apoyo a la Miss Dina, ¿ya? A ver, Miss Dina. Sí, La última, por favor, el último colorcito. Hilda Patiño nos dice, consiste en el análisis, la evaluación y las inferencias. ¿Qué hacemos? Cuando observamos e interpretamos un hecho, considerando las evidencias objetivas, el contexto, nuestro marco teórico, la metodología empleada y los criterios priorizados para el análisis. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces, ya tenemos nuevamente lo que es, pues, estos conceptos de libro, conceptos de artículos, pero ahora vamos a contextualizar el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Y sobre todo, ahora que estamos con una enseñanza a distancia.
Bueno, es la habilidad de analizar hechos, generar y organizar ideas, defender las opiniones, hacer comparaciones, hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas. Además, es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar las ideas. Su principal función es la de revisar ideas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, todo esto, pues podemos tener una mente abierta. Vamos a formular, vamos a informar, sustentar, comparar, interpretar, inferenciar, generar, expresar y evaluar. ¿Nuestros estudiantes pueden lograrlo? Por supuesto que sí. ¿Cómo? A través de la contextualización de los retos, formando, planteando proyectos de aprendizaje, que es lo que estamos ya haciendo y lo que vamos a terminar en la quincena de octubre. ¿Y este proyecto va a quedar allí? No, este proyecto no queda allí, porque vamos a ayudar a tener pensadores críticos. Ese proyecto no queda solo para tus estudiantes, hay que compartirlo. Tiene que saber que hay un profesor, una profesora que hace muy bien su trabajo y tiene que demostrarlo, ¿no? Para eso están las prácticas docentes, para eso está el FONTEP, para presentar tu proyecto. Y no tener miedo, salir de esa zona de confort e ir más allá. Recuerden de repente los profesores el video y los que no estuvieron, la zona de confort es quedarnos solamente en nuestro lugar, ¿cierto? Y estarnos de repente acongojados porque no resulta lo que estamos haciendo, porque mi estudiante todavía no regresa. No, está bien, lo aceptamos y creamos estrategias. ¿Para qué? Para irlo recuperando. Pero por mientras trabajamos con los que sí están. Y al trabajar con ellos, pues aplicar este pensamiento crítico. ¿Qué sucede cuando vamos a efectuar todo ello? Vamos a tener un pensador crítico. Y es aquel que es capaz de pensar por sí mismo, porque recordemos y relacionemos. Pensamiento crítico es igual a tener pensador crítico, aquel que opina, que emite juicios, ya opina. Ahora, esos juicios pueden ser positivos o negativos, pero ya los emite. Es inquisitivo, está bien informado, de raciocinio confiable, de mente abierta. Y también es honesto en reconocer sus prejuicios. ¿Cuántos de nosotros, profesores, maestras, no tenemos prejuicios antes, cierto? Pero también va a ser prudente al emitir sus juicios. Va a observar, va a escuchar y va a saber cuándo decir lo suyo. Además, también está dispuesto a reconsiderar ideas u opiniones. Quiere decir que no es cerrado, que no es obtuso, por lo tanto es asertivo. Un pensador crítico es asertivo, maneja habilidades blandas, tiene la parte socioemocional, no grita para ser entendido, no grita para de repente ofender a alguien, no. Aquellas personas que gritan en realidad tienen serios problemas existenciales y para nada tienen pensamiento crítico. Profesora, ¿eso es cierto? ¿Y cómo tenemos algunos congresistas, de repente en otros gobiernos, algunos ministros, algunos directores, algunos profesores que gritan, algunos padres? Quiere decir que todavía están en su zona de confort. No han desarrollado y no han ido más allá, ¿no? Pero para eso estamos todos nosotros, para compartir saberes, para retroalimentar y también hacer el efecto multiplicador. Un pensador crítico, estimados, estimadas, tiene preocupación por estar y permanecer bien informado. Es cierto, esta pandemia nos tomó o tomó a la mayoría por sorpresas en tecnología, pero miren, allí se cumple, ¿no? Aquellos que de repente no tenían un correo o aquellos que ni siquiera de repente usaban el WhatsApp, porque puede pasar, quiere decir que se quedaron en su zona de confort. Pero sucedió esto y carambas, muy bien, aplaudo, felicitaciones. Estuvieron al día, averiguaron, ¿cierto? ¿Qué es un Zoom? ¿Qué es un Google Meet? ¿Qué es un Teams? Ahora, profesores, si ustedes
se preocuparon al 100%, pues carambas, cuando íbamos a clases llevábamos una cartuchera llena, ¿cierto? Con todos nuestros accesorios, o un maletín o una cartera. Ahora eso ha cambiado, ahora es un celular, entonces es nuestra responsabilidad tener un buen celular. De repente los primeros meses fueron pues terribles, obviamente, porque no se podía ni salir, pero en estos meses ya me preocupo y tengo un mejor celular, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el celular es mi herramienta de trabajo, mi laptop es mi herramienta de trabajo, mi PC es mi herramienta de trabajo. Pero dirán también algunos profesores, ¿pero para qué lo voy a hacer si mis estudiantes no lo tienen? Pero ahí está el vínculo con la tecnología. Hemos visto nubes de palabras que pueden ser contextualizadas para enviarle a nuestros estudiantes por WhatsApp. Hemos visto el Canva para hacer infografías y enviarle al estudiante, ¿cierto?, sobre un tema determinado, en lugar que lea demasiado texto, porque sabemos que eso, pues, entre comillas, cansa, no lo hacen. Y hay otras herramientas tecnológicas que sirven para motivar este pensamiento crítico, que nos ayudan a tener mejores proyectos. ¿Y todos los vamos a conseguir? Sí, pero paso a paso. Otro punto, no temer equivocarnos. A veces cuando nos equivocamos, pues nos sentimos súper mal, ¿no? Es cierto, nos podemos equivocar, pero ¿saben cuál es lo interesante? Reinventarnos, la resiliencia, salir adelante y corregir ese error. Y está todo bien. ¿Por qué? Porque tú eres un pensador crítico. En cambio, aquellas personas que dicen, ya no lo voy a hacer, o siguen gritando, no son pensadores críticos porque no practican lo que es la parte emocional, el pensar, los prejuicios, pero saber que has hecho un prejuicio y corregir, ¿sí? Además, un pensador crítico posee flexibilidad para considerar otras alternativas y opiniones. El diálogo siempre es abierto. ¿Qué va a producir, profesores, profesoras, este pensamiento crítico y sobre todo aquí a distancia, que es mucho mejor? Pero dirán ustedes, pero profesora, ¿cómo va a ser mucho mejor? ¿Por qué? Porque nos va a permitir, o ya nos está permitiendo, introducirnos en lo que a ellos les gusta, romper esos esquemas. Por ejemplo, si yo llegaba a Pangoa, a cualquiera de las instituciones, y colocaba una canción para que me reconozcan los verbos, de repente muchos papás iban a decir, ¿a qué ha venido la profesora? A ponerles música, a hacerlos bailar. O del director, directora me puede decir, profesora, ¿por qué hace eso? Haga su clase, ¿no? Y eso, pues, era en el siglo XX. Nosotros debemos de trabajar con canciones, con videos, tener estrategias diversas, porque recordemos que nuestra estudiante es un mundo diferente, ¿cierto? Las listas de cotejo, las rúbricas, no necesariamente me sirven para todo tercero de secundaria, para todo quinto de secundaria, sino siempre hay que inclinarlas a lo que tenemos en nuestros estudiantes. Entonces, retomamos. Un pensador crítico, es decir, alguien que ya maneja el pensamiento crítico, que ya lo está desarrollando, ¿no es cierto?, va a hacer, obviamente, una ruptura, pero una buena ruptura. No solamente va a decir el qué conocemos, sino el cómo conocemos. Ejemplo, el mundo está allá afuera, ya está dado, y puede ser aprendido por todos objetivamente. El sujeto accede al conocimiento objetivo y discutible del mundo. Ya, pero ahí no queda la situación. ¿Cómo debemos ver el cómo lo conocemos, ¿no? Una vez que ya lo encontramos, pues interiorizarlo. Y eso es el cómo. Y miren, el cómo está dentro de la retroalimentación. ¿Se acuerdan en el tercer punto de la retroalimentación? Luego lo voy a repasar, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos con el cómo conocemos, pues decimos, ¿no? El mundo está en las mentes de aquellos que lo recrean e interpretan según su información y creencias. Ya recolectó la información y ya pues conoce el mundo, pero lo ha adaptado. ¿Ese es el pensamiento crítico? Sí, pero reitero, sus juicios pueden ser positivos o sus juicios pueden ser negativos. Cualquiera fuera el caso, siempre con la amabilidad, con asertividad y con las habilidades blandas. Si no, miren los diplomáticos, ¿no? Insultan, están aquí y allá, y ellos no. Eso es un claro ejemplo, pues, de su pensamiento crítico en resolución de conflictos. ¿Listos? Avanzo. Tengo a Mafalda, a Mafi con cariño, ¿no?
Cuando hay pensamiento crítico, hay cambios en el enfoque del aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a tener el pensamiento, obviamente que es un organismo, está dentro del organismo, ¿cierto? Pero vamos a poder desarrollar las inteligencias múltiples. Y eso, profesora, esto es antiguo, las inteligencias múltiples. Es cierto, pero todos aplicamos las inteligencias múltiples. Si yo veo que a mi estudiante no le gusta ciencias, pero sí le gusta comunicación, pues trato de ver cuál es el parecido de lo que le gusta de comunicación y tratar de compartirlo con el profesor de ciencias para, ¿no es cierto?, intercambiar y hacer que mi estudiante le encante, le guste o que al menos lo haga. ¿Cómo? Compartiendo, desarrollando las inteligencias múltiples. Recuerden que no solo matemática, no solo comunicación está el arte. He visto videos de estudiantes de quinto de secundaria con monólogos preciosos, infografías de segundo de secundaria en el programa Canva. Muy bien, la maestra, el maestro despertaron su curiosidad y le dijeron, mira, esto puedes hacer todo mejor con la tecnología. ¿Y lo han hecho? Sí, qué bonito, ¿cierto? Entonces, la enseñanza no solamente es hablar, sino estimular, alegrarnos. Hace 5 años, en Europa, se ha presentado lo que es la metodología de la felicidad, ¿sí? Es un aula ideal. Y yo estoy segura que algún día, cuando los visite, voy a ver esa aula. ¿Y saben cómo es nuestra aula ideal, profesores? No con sillas de 2, de 3, o de repente con el material, el mobiliario que ustedes tengan, sino es con hamacas, con colchones de colores, un salón muy colorido y sobre todo con cada parte, ¿no es cierto?, de lógica, de matemática, bibliotecas. Eso es un aula interesante, porque el estudiante va a aprender y se va a enfocar en lo que tiene. Profesora, eso no existe. Sí existe. Aquí es difícil. Sí, pero no imposible. Recuerden que todo siempre va a tener pruebas, pero hay que vencerlas. ¿Y cómo las vencemos? Teniendo mente abierta. ¿Y la mente abierta a qué pertenece? A tu pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, si tú maestra, si tú maestro eres un pensante crítico, pues vas a encontrar todas las soluciones. Igual, en estas prácticas donde debemos presentar, no por obligación, el debemos lo estoy utilizando porque el compromiso es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Presenta lo que trabajas con tus estudiantes, hazlo conocer y comparte. Eso es tener un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Así vamos a tener que el aprendizaje va a ser respuestas a los estímulos que es la enseñanza. Y como mencioné, la metodología para algunos o técnica para otros de la felicidad tiene que ver con las emociones. Social, la parte de la sociedad, la cultura y la historia. ¿Han pensado alguna vez cuando regresen a aulas qué divertido sería hacerles dramatizar alguna canción? Sí, pero obviamente con contenido. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes muy tímidos y recordemos que la actuación, que la recitación, que hacer proyectos, que exponer, ayudan a vencer esa timidez. Por lo tanto, vamos a desbloquear la parte del cerebro, ¿cierto? Y se va a abrir. Se va a abrir, ¿para qué? Para que pueda inferenciar y luego pasar a nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Va a haber cambios en la relación con la información. Ya los hay. ¿Por qué? Porque al darse esta virtualidad, mis estimados profesores, ha obligado a la mayoría a que ya no repita, ¿no es cierto?, las guías o tener de repente, conseguirse en la ciudad las separatas de exámenes de admisión para los de quinto de secundaria, para las academias. Y siempre lo he mencionado, yo estoy en contra de las academias, en contra de esos colegios que solamente te preparan como robot para que ingreses a la universidad. Porque cuando llegan los estudiantes a universitarios o a instituto, los que vienen de estos colegios, de estas academias, lo único que hacen es repetirte conceptos. Y pues obviamente, aunque no lo crean, no es eso, ¿cierto? Entonces tenemos aquí a los que no desarrollaron el pensamiento creativo, que solamente reciben, registran, almacenan y recuerdan, es decir, memoristas además, ¿no? Entonces solamente van a repetir. Yo no quiero que mi estudiante sea así, yo no quiero. Eso ya es pasado. Entonces la tecnología, si bien nos ha vuelto, nos ha puesto de cabeza, esta tecnología también ha obligado a muchos, a muchas, a que ya pues salgamos de la zona de confort y nuestro pensamiento crítico lo atrapemos, lo recuperemos, porque todos lo tenemos, solamente que en algún momento por allí se perdió,
¿cierto? ¿Por qué? Porque caímos en la rutina, porque dejamos de sonreír, de estar de repente felices, de cantar o de recordar tiempos pues buenos. Entonces, al pasar al pensamiento creativo, ya vamos a pensar nuevamente, pero por nosotros mismos. Nadie nos va a decir, esto está bien, esto está mal. Vamos a buscar soluciones. No nos vamos a quedar allí. Vamos a producir lo que ustedes están haciendo. Experiencias de aprendizaje, evidencias de aprendizaje que envían sus estudiantes y sobre todo los proyectos que van a presentar. Además, esto va a permitir discutir. Los proyectos ayudan a discutir de manera sana con los estudiantes, con la comunidad y con su familia. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? El emplear, ¿no? El emplear y el repetir, ¿sí? Hasta allí me voy nuevamente al Google Meet, ¿sí? Para alguna pregunta voy a hacer una pausa mientras que voy, discúlpenme, colocando dando el permiso para el ingreso, ¿sí? Hasta allí alguna pregunta. ¿Me dejé entender hasta el momento? Mis estimados, escríbanme en el chat, por favor. ¿Me dejé entender hasta el momento? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Con los conceptos? ¿Sí? Me escriben en el chat, por favor, se los voy a agradecer. ¿Listos? Ok. Por el chat, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, continúes. Entonces, nuevamente apago la cámara y continúo. Un momentito. Ah, ya. Ok, gracias. Ahora sí. Muy bien. Ahora, estas habilidades que hemos visto, ¿cierto? Estas habilidades que hemos visto, las relacionamos ahora con el currículo nacional. Y, ¡oh, maravilla! Miren lo que encontramos. Las habilidades del pensamiento crítico que se desarrollan en el currículo nacional actual son reflexionar, argumentar, ok, reflexionar críticamente, es decir, con mis juicios, ya pensé, ya asimilé, perdón, evaluar, inferir, desarrollar ideas coherentemente, ¿cierto? Coherencia, solucionar conflictos, y eso es lo que nos falta al 80% de los peruanos. ¿Por qué estas generaciones son así? Porque ha faltado la resolución de conflictos, porque ha faltado la parte socioemocional. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico. Y ustedes, mis estimados profesores, lo van a seguir trabajando, lo van a continuar. Recuerden que el próximo año vamos a seguir en la parte virtual, al menos pues los primeros meses. Y así regresemos a aula, tenemos que compartir nuestras sesiones de aprendizaje con la parte virtual. Y es de verdad que es muy bueno. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico va a ayudar a que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, tengan mejor conocimiento sobre la violencia, sobre las violaciones, sobre nuestros derechos, a pensar por ellos y sobre todo los que están pues en centros poblados, los que hablan otras lenguas, transmitirlo. No saben qué rico es saber pues a la chánica, el quechua, el nomachirenga. Es algo maravilloso. Sin embargo, muchos de ellos se sienten apenados, muchos de ellas no lo quieren transmitir. ¿Por qué? Porque no hay una campaña de repente que lo que ellos tienen, lo que ellos saben, pues es un patrimonio cultural, es un patrimonio de lenguas, ¿cierto? Entonces, a través del pensamiento crítico, pues vamos a empoderarlos, pero no de una manera poco asertiva, sino de una manera que haga cierta efectividad en su comunidad y sobre todo en nuestro país. Para de repente no ver espectáculos como los que hemos visto en estos últimos días en la política peruana, ¿cierto? Hubo un maestro que escribió, en el aprendo en casa fue el diálogo respetuoso. Sin embargo, cortaron esa clase y pasaron lo del Congreso, ¿no? Qué contraste y qué pena y qué vergüenza, ¿cierto? Pero nosotros, como tenemos mucha creatividad, vamos a hacer de que esos diálogos con estas generaciones, pues, lleguen a buen puerto, ¿listo? Y otras habilidades que se vinculan con lo que es el pensamiento crítico y el currículo nacional. Ahora, ¿cuáles son los roles? ¿Qué se les recomienda a ustedes? Bueno, uno debe ser mediador. Usted es mediador o indagador. No solo transmitan los conocimientos, ¿no? No solamente denle todo, sino por eso se contextualiza y
sintetiza, ¿no? Que no es lo mismo, pues, que resumir, sino hay que contextualizar y darle lo exacto. ¿Por qué? Porque a estas alturas, recordemos, ninguno de nosotros puede estar copiando, ¿no es cierto?, tal cual el aprendo en casa, tal cual el aprendo en casa. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esto varían las realidades. Entonces, contextualizar, hacer mis mapas, mis visores gráficos. Recuerden que el uso de visores gráficos y de mapas mentales ayudan también al pensamiento crítico. Entonces, ¿cuáles son nuestros roles? Vamos a promover un ambiente en donde los estudiantes puedan descubrir y explorar sus propias creencias. Dejen que se equivoquen, ¿no? Entonces, animarlos siempre a que ellos, pues, puedan continuar. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener estudiantes, ¿no es cierto?, que cuando se equivoquen, nosotros les resondremos o en la retroalimentación le digamos, no, hazlo bien, eso está mal, hazlo bien. Esas retroalimentaciones, como hemos visto, pues ya no se dan, ¿cierto? Esas retroalimentaciones ya no se dan. Por el contrario, debemos darle, pues, auge a que mi estudiante me pregunte. Pero cuidado, tampoco confundir el exceso de confianza con la parte amical, ¿cierto? Con la parte amical. Muy bien. Debemos dejar que ellos expresen sus creencias. Ahora, debemos jalarlos al lado de la luz, no al lado oscuro, porque también tenemos estudiantes que les han comprado sus celulares, que tienen megas, ¿no? Pero han entrado lo que es el Facebook, han entrado lo que es, pues, otras redes sociales y sobre todo los juegos. Y en lugar de venir para el lado bueno, ¿no?, al lado de la luz, que son ustedes, se van por el lado oscuro. Y eso no puede pasar, ¿no? De repente, otra prueba muy difícil que tenemos es el pensamiento de los padres de familia, ¿no? Los padres de familias nos deben dar el apoyo en el sentido, pues, de que respeten el horario que se comunican con ustedes, que respeten el horario ya sea de radio o de TV, que respeten que ustedes pasan horas en la máquina, hacen sus guías, se las imprimen, que muchos de ustedes arriesgan su salud y van hasta allá a repartir. Entonces, son pruebas que hay que vencerlas. ¿Cómo? Con más diálogo. Y ustedes me dirán, profesora, ya hemos dialogado. Sí, yo lo sé, porque yo tengo 20 maestros, maestras, que me cuentan todo lo que sucede, ¿no? Y con ellas o ellos crean sus estrategias. Y solamente es animarlos porque lo están haciendo bien. Al inicio no vamos a de repente ver el 100% de resultados, pero qué alegre se les ve a ustedes cuando recuperan estudiantes. Y también qué apenados cuando no lo valoran su trabajo, ¿cierto? Pero recordemos que al ser maestros vamos a dar círculos y en estos círculos recogemos a los que se fueron. En estos círculos damos más, ¿cierto? Somos más mediadores de los que sí se han quedado. Entonces, ¿qué más debemos hacer? Mostrar interés y curiosidad. En el primer guía recuerdo que les planteé, ¿las vacas o los cerdos vuelan? La mayoría dijo que no, ¿cierto? Hoy sabemos que sí vuela, si es un globo aerostático o si yo hago una cometa en esa forma. ¿Pueden volar? Sí. Eso quiere decir salir del pensamiento de la caja, que sean curiosos. Mostrarles de repente imágenes, mostrarle caricaturas y que ellos hagan sus propias historias. Y ojo, esto no solo aplica en comunicación, también aplica en lo que viene a ser sociales, en lo que es tutoría, en lo que es arte. Hay profesoras de arte que han motivado muy bien a sus estudiantes y presentan maravillas. Profesora, pero el arte no es pensamiento crítico. Claro que sí lo es. Recuerden, utilizar todas las inteligencias múltiples me da un pensador crítico. Quiere decir que utiliza el pensamiento crítico. Debemos evitar manipular la opinión de los estudiantes, ¿sí? Ojo, pero si mi estudiante pues está presentando o está haciendo bullying, se siente el más porque de repente su papá tiene más dinero, ¿no? Su chakra es más grande, allí no es manipular, sino es saberlo direccionar y sobre todo darles talleres de lo que viene a ser roles de conducta y asertividad, ¿sí? Talleres socioemocionales sobre todo. Hay que saberlos reconocer y jamás quedarnos callados. Llevar el diálogo a niveles más profundos, no solamente un sí, un no.
Ah, muy bien, ¿qué más me puedes decir? Y si me da la respuesta, yo le digo, ¿no? Ah, ¿y qué pasaría si fuera al revés? Es decir, un contraargumento. ¿Eso ayuda? Sí, y es lo que vamos a ver más adelante en las preguntas socráticas. Además, propiciar que los estudiantes desechen la idea de que existen respuestas absolutas para todo, ¿no? Recordamos, mis estimados profesores, que no hay un solo autor que diga la verdad o que tenga la razón. No la hay. ¿Por qué? Ustedes mismos, cuando han hecho sus tesis, ahora que están haciendo investigaciones, que están indagando para sus proyectos, ven varios autores. Algunos están con su postura, otros no, ¿cierto? Entonces, allí pues les tenemos que decir que hay varios pensadores, que hay varios autores, que hay varias posturas, porque precisamente hay un pensamiento crítico. Recuerden, no debemos dejar, ¿no?, que se cumpla aquello que dicen. Al pueblo solo circo y migajas. No, no estamos ya en esos siglos pasados. Nuestros estudiantes tienen que desarrollar este pensamiento crítico. ¿Cuáles son estas estrategias? Hoy te traigo 6, ¿sí? Las preguntas socráticas, sí, sí o sí. Y las demás, pues, vamos a variarlas un poco para que tener más idea, ¿no? Bien, dentro de estas preguntas socráticas están las conceptuales aclaratorias. ¿Y por qué aclaratorias? Porque van a ayudar a profundizar más en un tema determinado. Mira, acá tengo algunas de las preguntas. ¿Podrías darme un ejemplo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué consideras eso? ¿Por qué mencionas aquello? ¿No? Estamos usando el eso por redundancia para que se entienda más la idea. Recuerden que estos solamente son un material, obviamente cada uno lo puede contextualizar, ¿listo? Ahora, preguntas para comprobar conjeturas o supuestos. Esto les replantea a los estudiantes las bases en las que se están apoyando. Es decir, tienen que revisar bien a qué autor están apoyando o de qué autor han sacado la información. Recuerden que dándoles 3 autores por allí o 3 conceptos diferentes, ya estamos ayudando a que él se interese en buscar más. Me dirán nuevamente, profesora, esto es muy difícil aquí. Sí es cierto, pero imagínense que yo hago mi ficha contextualizada, ¿ya? Y le coloco 3 conceptos, pero conceptos y al costadito su autor. Estamos cumpliendo de que él lea, sí o no, 3 autores distintos. Y ustedes creen que no dirá, ¿y qué pensará otra persona? Y de repente por allí podemos hacer que cada estudiante haga su propio concepto. Y excelente. Ya no tenemos 3 autores, sino podemos tener 10, 15 autores más. ¿Por qué? Porque tus estudiantes también se convierten en autores. Eso es lo que falta de repente en algunas partes, en algunas ideas, ¿no? Hacer que los estudiantes sean también autores. Bien, dentro de estas preguntas parece que usted está asumiendo que el usted lo he colocado pues en lugar de decir tú, ¿no? Si tú utilizas ya sea lo tutees o no, eso es cuestión del profesor, ¿listo? Otra pregunta, ¿qué pasaría si, no es cierto? Si estamos haciendo la quema de basura, por ejemplo. ¿Qué pasaría si nadie quemara la basura? ¿Cómo sería nuestro medio ambiente? ¿Cómo estaría la capa de ozono, por ejemplo? ¿No? Profesora, pero eso es para otro curso. No, porque recuerden que al momento de redactar también es comunicación. Todo está vinculado, todo. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con? Y eso es muy bueno, porque si estamos preguntándole si está de acuerdo o no, viene a ser texto argumentativo. ¿Por qué? Porque debe presentar su tesis. ¿Recuerdan el texto argumentativo, profesores? La tesis, a favor o en contra, y el texto argumentativo también es una herramienta para el pensamiento crítico. Luego están las preguntas que exploran razones y evidencias, ¿no? ¿A qué se debe? Se piden razones para que los estudiantes brinden soportes y evidencias de sus argumentos, ¿no? Si yo estoy a favor de la pena de muerte, estos son mis argumentos, estas son las evidencias. Si yo estoy en contra, busco igual mis argumentos y las evidencias. ¿Y con qué preguntas podemos ayudar a esto? El por qué está sucediendo esto. ¿Cómo sabe usted esto? ¿Por qué está pasando? ¿No? He parafraseado la primera pregunta. ¿Quién dijo aquello? ¿Quién dijo esto? Siempre ayudémonos, por favor, a que el estudiante ya de secundaria, y por qué no desde quinto de primaria, yo sé que todos somos secundaria,
pero ¿por qué no hacer que mi estudiante me dé un concepto, ¿no? Y me diga de quién fue esto? Sería espectacular. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que cree y sepa que hay otras personas que tienen sus puntos de vista y que ahora falta la de él. La de él o la de ella, ¿dónde lo va a presentar? En nuestras evidencias de aprendizaje. Con las siguientes 3. Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas. ¿Para qué sirve? Para mostrar a los estudiantes que existen otros puntos de vista igualmente válidos. Claro que sí, siempre van a haber alternativas, porque no todos pensamos igual, ¿cierto? Esas preguntas objetivas, por eso, al menos yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque no podemos pensar todos iguales. Entonces es mucho mejor sustentar y argumentar. Eso es el pensamiento crítico, ¿no? Y eso ha sido otro error en la educación. Solamente preguntas objetivas. Y eso no puede ser, hay que cambiarlas. ¿Listo? Ejemplos. ¿De qué otras maneras alternativas se puede mirar esto? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades, no? Son preguntas. Y aquí aprovecho también para mencionar el FODA. Es interesante que un estudiante en la secundaria haga su propio FODA. Es interesante que nosotras, como maestras, ustedes, maestros, hagan su propio FODA. ¿Por qué? Porque el FODA, al reconocer fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, también ayuda a tener juicios. Y si tenemos juicios, ¿con qué los relacionamos? ¿Con qué? ¿Con qué? Con el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Muy bien. Pasamos a las siguientes preguntas. Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias. ¿A qué se refiere? Lo que se puede pronosticar o predecir, ¿cierto? Pronosticar o predecir. Entonces tengo las siguientes preguntas. ¿Y entonces qué pasaría? ¿De qué manera afecta? ¿En qué forma se conecta con lo que hemos aprendido? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es mejor esta propuesta que aquella? ¿Por qué? Todo esto implica, pues, conocimientos. ¿Dónde lo podemos hacer, profesora? Uno, también en la retroalimentación, pero también preguntas en nuestra contextualización de las actividades. Las podemos hacer cuando nosotros llamamos a los estudiantes o cuando les mandamos audio y así recibimos sus respuestas, ¿sí? Hay que fomentarlas. Y la última, pregunta 6, socrática, preguntas sobre las preguntas. Hago una pregunta sobre esta pregunta, ¿no? Relanzar las preguntas hacia los estudiantes o hacia las preguntas mismas. Ejemplo, ¿cómo respondería usted? ¿Cuál era el punto de formular esta pregunta? ¿Por qué crees que formulé esta pregunta? ¿No es cierto? ¿Y qué quiere decir lo que tú preguntaste? Parece el chavo. No, no es el chavo, sino que es preguntar sobre otras preguntas, sobre las preguntas que hizo tu estudiante. Entonces, todo eso le va a crear un conflicto cognitivo. ¿Y es bueno este conflicto? Sí, porque es cognitivo. Va a permitir entonces que suba su nivel. Ya no va a estar solamente en el literal, sino que ya va a terminar el inferencial y por fin va a pisar lo que es la parte crítica. La estrategia número 2. Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal. Recordemos, profesores, que una imagen dice más que 1000 palabras. Mire esta imagen muy triste, dolorosa y lamentable. ¿Pero me puede servir para trabajar? Sí. Lo que es obviamente la violencia contra la mujer, el feminicidio. ¿Por qué callan las mujeres? ¿Por qué? Esta imagen va a ayudar a reflexionar y va a decir, pero ¿por qué se deja golpear? Y otros dirán, eso pasó con mi abuelo, eso pasa con mi papá, eso hará mi hermano. Lamentablemente son pensamientos que vamos a escuchar, sí, pero ¿lo estamos haciendo que reflexione? Claro que sí. Y como ya reflexionó, ya nos abrió una ventana. Y hay que ser muy inteligentes, como ustedes lo son, para obviamente aprovechar esa ventanita y hacer que su pensamiento crítico evolucione. Pero obviamente aquí sí enfatizando pues que la violencia no es correcta. Entonces, las imágenes, los símbolos, reitero, el lenguaje no verbal, ¿nos ayudan con el pensamiento crítico? Claro que sí. Pero busquemos imágenes acorde al contexto, ¿ya? Un tema, una idea, un sentimiento, e incluso algo teórico o filosófico, ¿cierto? Entonces,
Esta estrategia consiste fundamentalmente en la lectura y en la expresión a partir de las imágenes. Yo con esta imagen puedo hacer que mi estudiante cree un texto argumentativo, puedo hacer que cree un texto expositivo, uno descriptivo. Y si me voy a sociales, pues puedo hacer que busque qué ley protege a la mujer, ¿cierto? Hacer propagandas. Si tiene un Twitter, profesora, eso no lo han creado. Ok, el maestro puede crear un Twitter y expresar allí las expresiones de los estudiantes que pertenecen a toda la UGEL Pango. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Acá tengo otra imagen. Esta imagen también se está refiriendo a lo que es la discriminación, ¿cierto? Otros de repente el racismo. Entonces, tanto en la lectura, que puede ser a través de fotografías, como en la expresión de ideas, pues estamos resaltando la sensibilización, que esto no debe pasar. Y mira, estas imágenes, aparte que me ayudan en la redacción, aparte que me ayudan en buscar la ley, en buscar posibles soluciones, también puede ser idea para un proyecto. Y yo estoy segura que tu maestro, tu maestra, lo has hecho con tus estudiantes. Solamente hay que adaptarlo y enfocarlo en este proyecto. Presenta, reitero, al mundo lo que tú haces y que sí se puede cambiar la educación para mejorarla, obviamente. Ahora, imagínense que tengo estudiantes que les gusta tomar fotografías. ¿No sería espectacular que con una fotografía de ellos, pues, hagamos textos? ¿No sería interesante que tú, maestra, maestro, que también tomas fotos, le mandes una tuya y que pueda trabajar? Claro que sí. Entonces, allí se da la colaboración. Y ojo, la colaboración también es importante en el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque la colaboración pertenece a las habilidades blandas. ¿Se dan cuenta cómo está todo conectado? Entonces, mi estimado maestro, maestra, no tengas miedo de salir adelante y de equivocar. Y si por allí hay alguna persona, que puede ser un familiar, un colega, ¿cierto? Director, directora, ministro. No, cuando tú tienes bien planteado o estás bien plantada con todas tus ideas, con todo tu bagaje que te apoya en la parte, pues, de las normativas, de la teoría, y presentas resultados, eso vale. Además, recuerda, aquella persona que brilla, siempre la van a querer capturar, por la luciérnaga, ¿cierto? Brilla en la noche y todas la quieren tener, y eso pasa. Entonces tus habilidades blandas. ¿Por qué? Porque tienes pensamiento crítico. Paso a la tercera estrategia. La influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad. Esta infografía, obviamente la he cortado, es de un profesor de Campiruchal. Él mismo lo hizo en el programa Canva. Tengo maestras que han hecho que sus estudiantes también hagan infografías en este programa Canva. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces están trabajando, esta estrategia de las TIC, que viene a ser tecnologías de la información y la comunicación, porque todo lo que enseñamos tiene que estar relacionado con la tecnología. Tuve una evidencia de aprendizaje de un estudiante, muchas gracias al profesor. Este estudiante había hecho un texto argumentativo, les comento. Y en lugar de hacer, pues, imágenes pintadas, recortadas o fotocopiadas, el jovencito utilizó todos los stickers del WhatsApp, ¿no? Y el profesor al inicio estaba renegando, pero una vez que terminamos, pues, lo que es la retroalimentación, él mismo, y eso es lo que me encanta, que cada uno hace su propia autoevaluación, y me dice, profesora, lo que ha hecho está bien, ¿no? Porque hacer esto a mí me lleva tiempo, a mí también, profesor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? En la retroalimentación, que ahora nuevamente voy a hacer el repaso, es indicar qué hizo bien. Entonces, lo demás puedo estar, obviamente, no de forma correcta, pero destacamos que utilizó bien las imágenes para ese texto argumentativo. Pero vamos más allá. Quiere decir que ya utiliza la tecnología. Hay muchos programas, estimados profesores, que de a poco o pasito a pasito, como les digo a los maestros y maestras, vamos a conseguir. Tengo maestros que obviamente pasan los 50 años, que siguen enseñando y que me dicen, maestra,
Yo lo hago, practican obviamente, y me dicen, yo lo termino, y lo hacen. No saben qué bonito y satisfactorio es cuando utilizan la tecnología. Y obviamente no fue de allí mismo, ¿ah? Todo es un proceso, y lo mismo sucede con los estudiantes. Además, recordemos, la tecnología ayuda a conocer diversos sectores, y es lo que necesitamos, que si mi estudiante quiere salir de allí porque no hay oportunidades, excelente que lo haga, pero ¿no sería formidable que regrese y que ayude a crecer la comunidad? ¿No sería interesante tener un alcalde, un ministro o autoridades que nos ayuden a tener mejores escuelas, mejores infraestructuras en todo lo que es la comunidad? Claro que sí. Para ello necesitamos maestros, maestras, el pensamiento crítico, para que sepan sobre economía, política, cultura, educación, entre otros. Recordemos entonces que es fundamental esta educación con la sociedad y con la tecnología. La cuarta estrategia, solucionar problemas, analizar. ¿Qué quiere decir? Aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo es esto? Presentarle un caso y que ellos lo resuelvan. ¿Qué más va a venir en este aprendizaje? Que ellos van a investigar. Es como una adivinanza, ¿ya? Pero obviamente en forma de texto. Planteas el caso, por ejemplo, Rosita todas las mañanas bota la basura en el río San Ramón. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Es un pequeño caso y es un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo darle solución a ello? Uno, que esto nos ayuda a fortalecer el pensamiento crítico. La mayoría de docentes de repente, hablo en forma general, ¿ya? En estadísticas, solo utiliza esta metodología de análisis basado en problemas solo en un 30%. ¿Por qué? Porque dicen, el papá se queja, que cómo le voy a estar dejando solo casos a mi estudiante. El director la directora, discúlpenme directores, yo sé que tengo directores aquí, le hace caso al padre de familia. Ojo, no es necesariamente su caso, estoy dando ejemplos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer allí? Fácil, hay que concientizar a los padres que la solución de problemas ayuda a la educación, fomenta el pensamiento crítico y a través de ese problema, pues le va a dar la solución de repente en su chakra. ¿Qué sucede si la tierra ya no empieza pues a ser óptima? Es un problema. ¿Qué sucede si hay una plaga? ¿Qué sucede? Lo que pasó ahora, ¿no? Vino el COVID y ya no hubo pues compradores. ¿Qué pasa si no hay trabajadores? Son problemas, ¿ves? Y si no sabemos plantear esos problemas, ¿cómo los vamos a solucionar? Ya de grandes dicen, no, ya cuando sea grande lo va a hacer mejor. No, recordemos que cuanto más pequeño trabajar con este método y sobre todo dándole el pensamiento crítico, pues nos vamos a ir arriba. ¿Y por qué no? Claro que sí. ¿Por estar en Junín? ¿Por estar en Panguá? No, todos somos iguales. Y ustedes, profesores que están allí, sus estudiantes, tienen más creatividad. Y eso sería otro tema, pensamiento crítico y creativo. Pero ahora solamente estamos en el crítico, ¿ya? Resolver problemas. ¿Tiene etapas? Claro que sí. Detectar la situación problema. Observamos qué es lo que pasa. Acercamos la teoría. Profesora, ¿no les gusta leer? Claro que sí. Pero si como tú eres creativo, creativa, acá nos conviene la creatividad, pues les haces pequeños conceptos, en burbujas, en rectángulos, con 3 estamos bien, pero no te olvides colocarle su autor. Ya estamos con el acercamiento teórico. Ahora, lo que él piensa, lo que ella piensa, sería otro concepto y también viene a ser la parte teórica. ¿Qué más? El origen del problema. ¿Qué originó ese problema? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Y viene un debate. Pero ojo, siempre acostumbremos a que el debate sea asertivo. Jamás gritemos. Aquella persona, reitero, que grita porque quiere hacerse escuchar, tiene serios problemas existenciales. No ha desarrollado las habilidades blandas. Por ende, no tiene asertividad, ni mucho menos pensamiento crítico. ¿Listo? La confrontación, pero de forma asertiva. Llegar a conclusiones y transmitirlo, ¿no? Aquí está como un comunicado. ¿Listos? Pasamos a la lista de cotejo y aquí voy a reiterar lo que hemos venido trabajando en este mes, ¿ya? Recuerden, para hacer una lista de cotejo, primero tenemos que identificar ¿qué? La competencia, el grado y sobre todo, ¿qué identificamos? La evidencia de aprendizaje. Muy bien, hasta ahí estamos bien.
Se les mandó una matriz para no estar yendo, pues, a nuestro amplio, ¿no es cierto?, documento. Entonces, en la matriz mágica, como le digo yo, ya está nuestro estándar de aprendizaje. ¿Cuál es el segundo paso? Transcribir mi estándar de aprendizaje. Resaltar los verbos y subrayarlos. Y me dirán, profesora, ¿por qué tantos pasos? Ah, porque es para dar la exploración, ¿no es cierto?, y leer de forma rápida qué es lo que voy a trabajar. El siguiente paso que era, mis estimados maestros, los que hemos practicado, los desempeños, ¿no? Los copio toditos, no me asusto, los copio todos. Y también subrayo y coloco en negrita los verbos. El siguiente paso, ¿se recuerda? Nuevamente escribir la competencia y las capacidades. ¿De dónde obtengo las capacidades? De la matriz de propósitos que se les facilita. Ahora, ¿voy a usar todos los desempeños? No, solamente uso los desempeños que tu maestra, que tu maestro vas a evaluar. ¿Y basado en qué? En la evidencia de aprendizaje y en las capacidades. Y este es un ejemplo de los cuales eligió, ¿no es cierto? Es una infografía, eligió sus desempeños y vamos al último cuadrito. Vuelvo a transcribir los desempeños que ya eligieron y aquí pues viene, como les digo, ¿no?, el trabajo extra. Ya ves qué es lo que vas a evaluar. Se ha sugerido que no se trabaje con el sí ni con el no, sino con un proceso y con un logrado. Vamos a rapidito nada más, ya voy a leer. Selecciona y adecúa el tema para la elaboración de su infografía, para mejorar la convivencia y el bienestar en el hogar. Ajá, le está diciendo que seleccione y que adecúe el tema para la infografía. ¿Qué más le está diciendo que va a evaluar? Que redacte textos cortos, claros y precisos para mejorar esa convivencia, ¿no? Relacionándola con el bienestar en el hogar, aplicando conectores en la infografía. Perfecto. Como siempre resalto, los criterios son adecuados al léxico que ustedes manejan con los estudiantes, ¿ya? No puede ser un léxico técnico, sino algo que ellos manejen. Inclusive vamos a ver que hay redundancias, pero ¿es aceptado? Sí, es una redundancia gramatical, no es una redundancia de redacción, ¿ya? En el utiliza recursos gramaticales. ¿Qué va a evaluar? Ah, que usa de forma precisa los signos de puntuación. Muy bien. Ortografía y tildación. Ya te estoy avisando que te voy a revisar eso, ¿ah? Y ahí está el criterio. Evalúa si cumple con la estructura de la infografía. Acá ya revisa, porque ya son los juicios. Entonces ya es el pensamiento crítico. Tiene que revisar que esté la estructura, porque no se han dado cuenta que en algunos casos se olvida, ¿sí? Y sobre todo que esté el tema, ¿no? Entonces allí tenemos, pues, lo que viene a ser mi lista de cotejo, que solamente le envío al estudiante los criterios, el proceso y el logrado. Y la lista de cotejo, enviarles, igual que las rúbricas, también ayudan al pensamiento crítico, porque ellos van a emitir sus juicios, van a hacer inferencias. Y acá hay una evidencia, ¿no? La sexta estrategia para el pensamiento crítico es realizar una buena retroalimentación, pero ya no una retroalimentación básica, sino una reflexiva, ¿cierto? Que mi estudiante obviamente investigue, reflexione. Entonces veamos, es una infografía, el maestro, ojo, el saludo y la felicitación no es paso en la retroalimentación. 3 pasos hemos trabajado en la retroalimentación. 1, encontrar, reconocer qué logró. Como les digo a los profesores y profesoras, aunque sea una coma, debe haber hecho bien, pero siempre destacar qué logró. Número 2, ¿qué puede mejorar? ¿Qué le faltó? Número 3, el color celestito, ¿cómo lo debe hacer? ¿No? Entonces yo lo leo, ¿ya? Reitero, la felicitación y el saludo no es parte de la retroalimentación, sino es una cortesía, porque siempre hay que animar al estudiante, ¿ya? Buenos días, Estrella. Gracias por elaborar tu infografía. Muy bien, las imágenes, estamos diciendo que logró, ¿no? Se relacionan con el contenido que escribiste en tu infografía. Bien, eso ha logrado. Además, usaste correctamente el título. Bien, la bajada. Y le coloca entre paréntesis, le recuerda, mira, que es la bajada, el resumen del contenido. Y además el cuerpo, contenido e imagen central.
El texto que complementa la información gráfica con explicaciones que brindan detalles. Hasta allí, número 1, reconoció lo que hizo bien. Perfecto. Número 2, ¿qué debe mejorar? ¿Qué te parece si ahora agregas a tu infografía tu nombre? Pues tú eres la autora, ¿no? Mira, qué bonito le está indicando. Además, recuerda colocar las fuentes que consultaste para elaborar tu infografía. Eso es lo que le falta. Ahora, el cómo. Y hay algunos que pueden decir, profesora, pero está redundando. Ok, pero en el cómo le estoy ayudando con preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos a veces estudiantes que por más que le digamos, les cuesta un poquito, ¿no es cierto?, entendernos. Entonces, los volvemos a ayudar. Estrella, ¿quién es la autora? ¿Qué fuentes leíste o consultaste para elaborar tu infografía? ¿Y de qué otros temas puedes elaborar tu infografía? Al hacer esta retroalimentación y nos estamos basando ya en la lista de cotejo que enviamos, pues estamos ayudando a que mi estudiante tenga un pensamiento crítico. ¿Se dan cuenta? Ahora, tenemos 10 técnicas para usar en el aula e incentivar el pensamiento crítico. Sí, del 1 al 8, la parte virtual. 9 y 10 cuando regresen ustedes a aulas. Ahora, tengo maestros que me dicen, profesora, sí trabajo por pares aquí de forma virtual. Ah, bravo, excelente, espectacular, muy bien. Pero también, pues, son técnicas que dependen del ingenio y sobre todo de la creatividad de ustedes. Pero que esto nos ayuda a crear pensamiento crítico, a incentivarlo, claro que sí, ¿no? El hacer preguntas, utilizar gráficos, lo que te mencionaba, visores gráficos, utilizan textos discontinuos. Expon distintos puntos de vista, a favor e en contra. Expon, bueno, activar la participación. No dejes que el estudiante de repente no hable. Profesora, yo le hablo y no me responde. Entonces, de repente empieza con un diálogo amical, ¿no? Recordemos que tenemos que usar la parte emocional. ¿Cómo has estado? ¿O qué has cultivado en la chacra? ¿Va a llover por donde estás? No sé, otras preguntas, ustedes son los que conocen más el lugar. Entonces, por allí, ¿no? Siempre engancharlo, motivarlo, eso nos ayuda. Usa tu entonación. Y me pueden decir, porque los de matemática me dicen, profesora, yo no soy de comunicación, pero todos somos maestros y maestras. Todos hemos estudiado pedagogía. Entonces, recuerda los elementos paralingüísticos, ¿no? Volumen, inflexión de voz, ¿cómo estás? Entonación. La voz, jóvenes, profesores, maestras, perdón, nos ayuda muchísimo y más en esta parte virtual, Imagínate si les hablamos con cámara. Pues la parte de la kinesia, nuestros gestos, movimiento de manos es espectacular. ¿Los atraemos? Sí, sí funciona. Está comprobado. ¿Listo? Hablar menos, como indicamos, aunque ahora yo estoy hablando más, ahorita los hago participar porque hay tareitas rapidísimas, no se preocupen. Utilizar el método socrático, que ya lo hemos visto, el trabajo colaborativo, y acá vas a tener siempre quejas, ¿ah? Sean de pre, posgrado, de secundario, primaria, siempre hay quejas, pero tú mantente firme, profesora, profesor, manténganse firmes. ¿Por qué? El trabajo colaborativo, pues ayuda muchísimo en lo que viene a ser el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque en el grupo, primero empieza como grupo y tiene que terminar como equipo. Entonces van a haber ideas distintas. No van a concordar siempre. Y me dice, pero ahora se van a pelear. No, pueden discutir y tienen que encontrar la solución. Tú los vas a guiar, les vas a proponer, pero ellos van a elegir. ¿Y no te parece que al encontrar la solución están resolviendo el conflicto? Si resuelven el conflicto, quiere decir que tienen juicios, que utilizaron habilidades blandas. Por ende, carambas, pensamiento crítico. Y hay papás que dicen, no, mi hijita es el único que trabaja, mi hijita es la única que hace. Pero porque de repente falta el monitoreo. Dale responsabilidades, ¿cierto? Y funciona, profesores, pero como reitero, pasito a paso, poco a poco, ¿no? Y la clase de la técnica de la clase invertida, pues cuando regresemos todos a aulas físicas, la clase invertida ha venido para quedarse. Es decir, utilizar la tecnología, utilizar programas. Si ya manejamos los celulares, imagínense lo que vamos a hacer en la parte física, ¿no? Muy bien, ahora vienen las actividades de pensamiento crítico, pero me voy a ir al Google Meet para ver alguna pregunta, porque aquí vamos a hacerlos trabajar ahora ustedes, ¿ya? Si nos equivocamos,
no hay ningún problema, mis estimados profesores. ¿Ya? Ahora sí voy a prender la cámara, vamos a ver que no me bote la señal. Listo, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el pensamiento crítico? He mostrado estrategias distintas a lo que ustedes pueden estar escuchando en otros lados. Lo que sí va a ser base siempre, siempre, las preguntas socráticas. ¿Listo? Yo me comprometo a mandarles el material porque este video lo voy a colgar en el canal de YouTube y ahí mismo les voy a poner también el material, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mis estimados profesores, para pasar al ejercicio o después de los ejercicios prácticos las preguntas? ¿Sí? Después, por el chat, por favor. Ok. Mi Rocío, después entonces, ¿no es cierto? Avanzo con las actividades. Sí, mi cita. Muchas gracias. Apago la cámara por mientras, ¿ya? Un ratito, muchas gracias. Bien. Voy a compartir el documento del Word. A ver, vamos a ver. Acá está. Un ratito está descargando, que lo tengo en la nube, siempre todo con previsión. Profesores, mientras que va abriendo mi archivito. También decirles, pues, que hemos trabajado, ¿no? En las carpetas virtuales. Recuerden que tanto ustedes, los maestros como los estudiantes deben tener su carpeta virtual. Ahora, hay estudiantes obviamente que tienen sus cuadernos y sus folders, pero nosotros, en lugar de almacenar y matar, voy a utilizar ese término coloquial metafórico, matar pues a nuestro pobre celular acumulando todas las evidencias, ustedes pueden crear sus carpetas, ¿cierto? Sus carpetas virtuales. ¿En dónde? En el Drive, ¿ya? Y eso también puede ser un efecto multiplicador con mis profesores acompañados, ¿ah? Ellos ya tienen sus propias carpetas, ¿no es cierto?, en el Drive. Bien, a ver, vamos a ver, creo que ya lo están, todavía no lo muestra. A ver, otra vez. A ver, vamos a ver. Ya, ahora sí. Muy bien. Listo. Miren, mis estimados profesores. Yo les voy a plantear uno y unos iban, son tres, pero unos sí van a resolver, ¿ya? Tenemos aquí el ser consecuente. El material, miren, estoy trabajando con una canción, ¿ah? Hipocresía, de Rubén Blades. Ustedes pueden cambiar la canción que quieran, solamente es un ejemplo, y eso de repente ahora lo vamos a trabajar rapidísimo, ¿ya? Si me dan la venia de extenderme 15 minutos más. Entonces, el material, la canción, niveles, cualquier nivel de secundaria. Ojo, jóvenes, perdón, profesores, profesoras, cuidado con utilizar canciones denigrantes, ¿no? Sobre todo la del señor Tony Rosado en cuestión de cumbias, o cualquier otro cantante, pues, que ofenda tanto a las damas, a los varones y a los que tienen, pues, diversos pensamientos o diversas opciones, ¿ya? Siempre revisar muy bien el material. Y tampoco es recomendable, pues, usar con esas canciones de Maluma, de Felices los Cuatro, porque imagínate, ¿qué están transmitiendo? Y eso sí, los chicos lo aprenden rapidísimo, ¿ah? Así que cuidado, ¿no? Aquí está la justificación, se va a dar un cuestionario, ahora ese cuestionario tú lo puedes convertir también en preguntas, en tarjetas, y para jugar con las tarjetas está el famoso Kahoot, ¿no? El Kahoot que está en Internet, Entonces, mis estimados, aquí está la justificación, ¿no? Que tiene que ver con la parte moral, las áreas de proyección, comunicación, sociales, arte, música también, por supuesto, informática e idioma. Me dirán, aquí no hay informática, pero siempre hay que colocarlo, porque imaginar y creerlo, los buenos pensamientos se cumplen, mis estimados profesores. Así que por eso lo he colocado, ¿ya? Esto es una adaptación, obviamente. Ustedes lo van a súper adaptar más. Está la metodología, se inicia con una discusión sobre lo que es la moral, ¿no? Y aquí pues vienen las preguntas, ¿no? Que podemos hacer tarjetas, ya sea cuando estemos en físico o cuando estamos de forma virtual, ¿no? ¿Qué es lo moral? Inclusive las preguntas, ahora vamos a ver el mural de Pangoa y allí pues lo pueden hacer. ¿Qué más? Le doy la letra, siempre le doy la letra. Ahora me dirán, profesora, pero nos ha puesto una canción más de nuestra época. Sí, pero el detalle era mostrarles que cómo yo puedo, pues, unir, ¿no? Unir la letra o las canciones con un proyecto. Y este pequeño proyecto, y en todo caso, inclusive es una experiencia nomás de aprendizaje, porque es cortísima, es en clase, el proyecto es un poquito más largo, como lo explicó en la mañana el profesor Daniel, ¿cierto? Me funciona.
Ahora, yo pregunto, ¿en el FONDEP han presentado proyectos sobre canciones? No lo han hecho. Pero si justificamos y si lo hacemos en esta última semana, o en estos casi 15 días todavía nos queda, no, menos de 15 días, ¿lo podemos hacer? Claro que sí. No pasa nada, lo presentamos al FONDEP. ¿Por qué? Porque reitero, maestra, maestro, tu trabajo es importante, ¿sí? No lo hacía así, lo hacía de otra manera. Ok, pero si nos da resultados y tiene que ver con el propósito, con las competencias y las capacidades, pues ¿quién nos va a decir algo? Nadie, nadie. Y si no, ahí está nuestra especialista, la profesora Rocío, para defender las posturas, ¿ya? Entonces, todo esto le entrego a mi estudiante. Mira, te estoy mostrando porque tú vas a crear ahorita uno, ¿ah? ¿Se puede? Sí se puede. La interpretación de una caricatura. Hay muchas. Tengo estudiantes talentosos que dibujan muy bien, ¿cierto? Entonces, en este caso, le presento una caricatura. Primaria, secundaria, esto sí lo varié, comunicación, sociales y matemática. ¿Por qué matemática? Ah, porque podemos ver la altura, el peso y todo lo demás, ¿no? También en las partes de estadística. ¿Quiénes piensan así, quiénes piensan de otra manera? Tengo la metodología, cómo interpretar una caricatura política, está en la recomendación, y nuevamente las preguntas. Ojo, las preguntas, recuerden que ustedes lo pueden cambiar, ¿no es cierto? Lo pueden hacer a través de diálogos. No necesariamente cuando nos dan una pregunta, pues hay que preguntarle, ¿no? ¿Cómo se llama? No. ¿Y de qué trata? ¿Cuál será el título? ¿Cuál será el tema? Recuerden, título y tema es diferente. Tema no debe llevar verbo porque es la esencia de toda la caricatura o de toda la lectura, ¿ya? Entonces, allí tengo las preguntas. ¿Y cuál será la caricatura? Esta ya, ¿no? Ustedes ven. Y miren, ¿ah? Médicas le falta tilde. A ver, ¿dónde están todos los de comunicación? ¿Podemos o no trabajar tildación? Y obviamente buscar de repente una caricatura donde se vea mejor el texto, ¿no? Acá solamente me da para una y hay que interpretar. Si interpretamos caricaturas, si leemos, por si acaso, estimados maestros, maestras, todo lo que vienen a ser cómic, historietas, estamos dando el pensamiento crítico. Podemos hacer concursos de cómic, concursos de historietas. Yo recuerdo cuando leí El Supercholo, ¿no? Una historieta muy interesante de todo lo que sucedía en el Ande y que él, pues, cómo salvaba a lo que era la naturaleza. Lamentablemente se dejó de editar porque no lo compraban. ¿Qué compran? A Spider-Man y otras cuestiones, ¿no? Y es ahí donde se ve, ¿no? Primero el resto, no, ¿cómo es? Primero lo nuestro y después el resto, ¿cierto? Pero acá sucede en el Perú al revés. Entonces, a eso, pues, estoy enfocando. Un momentito, he regresado al Meet, ahora sí. Y el tercero, yo te di ideas, ahora viene tu trabajo, fortalecimiento de la autoestima en el joven. También está vinculado a comunicación, sociales, tutoría, arte, todo ello. ¿Por qué? Obviamente vamos a tener un material, en este caso la historia, el nivel, justificación, la metodología y preguntas de discusión. Reitero, en este caso yo he puesto preguntas, pero tú pues eres más creativo, lo vas a contextualizar, pero al menos estas preguntas guían. A través de la lectura, pues voy a trabajar. Las personas de comunicación, ¿qué hacemos? Se me ocurre, fácil, y resulta, lo he hecho en secundaria, con segundo grado de secundaria. Actuación. Profesora, estamos, recuerde, virtual. Sí, pero sí lo han hecho. ¿Por qué? Obviamente los estudiantes pues ya se han trabajado diferente. Pero ¿por qué digo que sí se puede? Porque reitero, tengo maestros de un grupo de quinto de secundaria, ahí cambiamos el grado, que han hecho sus monólogos actuando. Entonces, con ellos, pues, pueden actuar, ¿no? Con máscaras, porque el monólogo lo han hecho con máscaras. Entonces, puede ser cómo estás con la autoestima alta y cómo estás con la autoestima baja, con 2 máscaras nada más. O no necesito máscara y utilizo mi cara. Perfecto. Otro ejemplo. Esta lectura, interpretarla y adaptarla con cualquier canción que le guste a tu estudiante y le cambias la letra, ¿no? Y empieza, la, ra, 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 y con la letra cambiada para elevar la autoestima. A algunos les gustan rapear y la profesora me indicó pelea de gallos. Ahí está. Los que hacen pelea de gallos con sus voces, ¿no? Con las voces, ¿pueden hacer esto? Claro que sí, claro que sí. Y estamos trabajando lo que es la dicción y a la vez habilidades y a la vez pensamiento crítico. Entonces, las ideas sí están en ustedes.
Solamente hay que estirarlas un poquito, extenderlas y pues todo sería espectacular, ¿no? Y estos pues son ejercicios para trabajar el pensamiento crítico. Miren, les he mandado el enlace, mis estimados profesores, y este es un mural muy interesante porque mis profesores participan, bueno, en el último GIA recién lo hemos empezado a hacer, ¿sí? Este es un mural. En este mural, por favor, si están viendo, en mi lado derecho, ¿sí? En la parte inferior hay un signo más. En mi lado derecho inferior hay un signo más. Le hago clic al más, ¿sí? Le hago clic al más, mis estimados, y automáticamente yo puedo escribir lo que desee, ¿ya? Yo puedo escribir lo que desee. Entonces, escribo lo que deseo y coloco la imagen. Escribo lo que deseo y coloco la imagen. Si están viendo, acá tenemos, por ejemplo, el profesor Raúl, tenemos al profesor Freddy que nos recomendó, nos dejó algo y también un video, escritura y video, la misma Marisol, el profesor Romero, ¿listo? Entonces, aquí les pediría, luego de la ronda de preguntas, que me dejen, por favor, de repente aquí la idea de su proyecto o algún comentario, algo que ustedes se les hayan, ¿no? quedado la idea fija, las ideas fuerzas sobre lo que hemos trabajado. ¿Preguntas, mis estimados? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Sí? ¿Ninguna? Ahí está la Estela, bravo. Adelante, por A ver, favor. con los presentes, maestra Irene, buenas noches, profesora Rocío, buenas noches. Les voy a ejecutar una melodía, ¿no? Que también yo soy del área de arte y música, pero también estoy llevando, ¿no? Este año lo que es el área de comunicación. Y hay un compromiso con la maestra Irene, les voy a ejecutar un par de melodías. Si así lo quieres pero recuerda Muchísimas gracias. Bravo. Eso es todo. bravo. Ahora otra melodía. Taya. Vamos con la segunda, dice. Por favor, por favor. Va con la segunda, mi.
Gracias, mi Sirene. Todo. Usted, la verdad. Muchas gracias. Gracias por abrirme el espacio. Muy bien, muchas gracias. Profesores, prendan sus cámaras, por favor. Voy a compartir para que ustedes también puedan hacer de repente una captura de pantalla. A ver, para que vean sus fotos. Muchas gracias. A ver, voy a presentar toda la pantalla. Un momentito, por favor. Sí. Les pediría que prendan sus cámaras, por favor. ¿Listos? Muchas gracias. Todas sus cámaras para que tome una foto la Miss. A ver, todos. Ahí está, pantalla completa, Miss. Sí, van a salir todos, no se preocupen. A ver, una prendidita de cámara rapidísimo, muchas gracias. A ver, una más, sigan prendiendo. Gracias, profesores, maestras, maestros, mil disculpas por la extensión, pero creo que el tema lo ha meritado. Me deben, por favor, lo de la Augel Pangoa, el mural. Les pido que lo hagan. ¿Sí? A ver, una foto más. Gracias, un ratito. Vale, lo de acá. Ahora sí, sonrían, por favor. Otra vez. Perfecto. Muchas gracias, estimados profesores, a usted, profesora Rocío, por el apoyo de siempre, y a ustedes, mis estimados profesores acompañados, y a los invitados. Muy agradecida. El próximo día, no se olviden, niveles de comprensión lectora. Les vuelvo a pasar el video para que recordemos lo que hicimos, porque hay que ya colocar los niveles en todas las actividades a nuestros estudiantes. ¿Listos? Un súper abrazo, bendiciones, Dios está con nosotros y sonría, que es una fórmula mágica. ¿Listos? Muchísimas gracias, Miss. Un abrazo. Dios los bendiga a todos, colegas. Gracias, maestra. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, colegas. Gracias, ministra. Gracias a todos ustedes. Bonitas melodías. Muy gentil. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, maestra. Gracias. Hasta el lunes con los que